Hola Ernesto, Karen, muchas gracias por el tiempo que me conceden para platicar acerca de esta película, ópera prima de Ernesto Martínez, El Diablo Fuma y guarda las cabezas de los cerillos quemados en la misma caja. Es una película que ha sido multipremiada, que le ha ido muy bien. Era que platicaran cómo nace el guión y cómo fue trasladar pues esta historia, sus experiencias y todo a este formato. Hola Susana, oye, pues antes que nada, muchísimas gracias por tenernos aquí y platicando un poquito del guión, pues Karen y yo trabajamos este guión muchos años. Inicia con un ejercicio de Karen escribiendo durante el taller de cine de Mantarraya, que estudió ahí hace ya un ratote antes de que se convirtiera en Es Cine. Y yo estaba buscando guiones para mi ópera prima y leí un par por ahí y de repente me encuentro que este guión de Karen tenía unas cosas maravillosas y digo, sí, tiene cosas bien maravillosas, pero lo voy a reescribir yo porque yo soy el que sabe, el que ya estudió cine. Entonces lo reescribí y lo eché a perder. Le quité todo el alma al guión, lo dejé en una cosa súper estándar. Y cuando íbamos avanzando con el desarrollo del proyecto, de repente decía, es que no estoy seguro que quiera filmar esto porque está bien convencional y no, 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 estaba mejor el guión que tú tenías, Karen. Y en ese momento tuvimos la oportunidad de venir acá al País Vasco a estudiar yo en la Elías Querejeta Sin Escola y Karen en la Escuela de Cine del País Vasco. Y ahí empezamos a reescribir el guión en la Elías Querejeta de la mano de Michel Gastambide, que es un guionista y tutor de muchos guionistas que nos ayudó como a encontrarle el hilo a esta historia que pues está basada tanto en las experiencias personales mías como las de Karen, más en las de Karen, pero también es como una mezcla de dos mundos que se fueron ficcionando y que fueron creando esta historia. Sí, que también, bueno, no olvidar, también ya habíamos pasado, bueno, yo ya había pasado también por el CCC, también por la escuela de guión del CCC, entonces ya más o menos ya sabía poner en formato guión. Si tú eras la buena y yo era aquí el que estaba destrozando ¿Qué todo. va? Pero que esa versión también nos ayudó a sacar fondos, ¿eh? El que fuera más un camino de héroe, yo creo que No estoy seguro, no no sé. sé. Y es que justo también, o sea, aparte, o sea, se notan estas experiencias en otra vivencia y yo creo que ladas a toda esta nostalgia y todas estas vivencias de cómo era nuestra infancia, ¿no? Cómo es que convivíamos cuando con los primos, con los hermanos, si estábamos solos, todas las travesuras o no travesuras que hacíamos, que si nos tocaba quedarnos con los abuelos, en fin, cómo entrelazan esta imaginación porque es de los niños, o sea, dentro del guión de que ellos tienen esta imaginación y el miedo en esta narrativa para los cinco hermanos. Pues mira, hay algo interesante que siempre nos decía Gastambide, el tutor, que era, los recuerdos se parecen a los recuerdos, y que insistía mucho que era una de las cosas más fuertes del guión. Decía, porque un recuerdo, uno, aunque no le haya pasado exactamente igual, siempre va a haber algo que se identifique el otro. Y es un poco partir de algo que te movió a ti, seguramente va a mover al otro. Y, pues miedo, creo que creo que el miedo estaba ese sí que estaba desde el inicio. Más que miedo era como una incertidumbre. Sí, y era como muy natural para nosotros cuando escribíamos eh, sobre los niños y esto, regresaba a los noventas, porque pues es la época en la que vivimos nuestra infancia. Entonces todos nuestros recuerdos estaban amarrados también a ciertos contextos, que si bien no es una película que hable completamente del contexto y todo, sí está como muy, muy anclada y tiene relación
con los eventos que pasaban, ¿no? En esos momentos, en esa década. Pero tampoco la quisimos establecer exactamente en un año y tiene anacronismos intencionales, como que pues, aparentemente sucede en el 93, pero en el 93 el Papa nunca aterrizó en la Ciudad de México, ¿no? Pero en el imaginario, bueno, en la memoria colectiva, todos recordamos que en los 90 el Papa visitó la Ciudad de México. Está ahí, y Michael Jordan también está ahí, y entonces queríamos como construir más bien cómo se comporta la memoria respecto a una época y no a un año en concreto, ¿no? Y pues fue así como la fuimos construyendo. Sí, claro, y totalmente, porque cuando la empieza a ver uno, pues sí, también, ¿en qué año fue? No, pero es que no, eso no se ocupaba, o sea, sí, la memoria está ahí, pero no tienes como que los hechos o bien las fechas, ¿no? Pero esto me lleva también a preguntarles, o mejor dicho, que si me podían hablar un poco acerca de este taller que hizo Mandarina Sin y Lobata Casting, porque si bien los niños no tienen experiencia actoral y se nota, o sea, la verdad es que a mí me encantó porque son tan orgánicas sus actuaciones que cuando estaba leyendo parte de la información que me compartieron, o sea, me impresionó esto. Quisiera que me hablaran un poquito de este taller y cómo fue para ustedes. Bueno, en este caso para ti, Ernesto, dirigir a estos pequeños. Pues yo tenía muchísimo miedo. Entonces, como tenía mucho miedo, porque decía, es que es bien difícil, y ya había tenido experiencias previas que no me habían salido exactamente como yo había querido, y decía, no, pues le tengo que invertir muchísimo tiempo. Y yo me lancé a México a estar allá durante toda la preproducción y sabía que lo que más atención requería de mi parte era el casting. Entonces llegó Michelle Betancourt con Paulina Álvarez para hacer el casting con Lobata Casting. Y con ellas diseñamos también un taller de preparación de los niños que escogimos. Y fue ver muchísimos niños, tuvimos mucha suerte, aparecieron, dijimos, sí, este con ella, o sea, hicimos combinaciones y encontramos que esta era la mejor. Y luego durante 2 meses estuvimos trabajando 3 días a la semana con ellos, haciendo ejercicios, generando un círculo de confianza, generando relaciones entre ellos, porque las relaciones siempre, eso lo dice mucho Michelle, las relaciones se construyen, no se actúan, ¿no? Entonces, como ya tenían relaciones entre ellos, pues es que se comportan como hermanos, ¿no? Y se conocían muy bien y tenían la confianza para tocarse, para empujarse, para jugar, porque llevábamos como 2 meses trabajando eso, y en ese taller yo participé en casi todos los ensayos, vi todos los castings presenciales, entonces sí como que estuve ahí y entonces también me gané como la confianza y el respeto de los niños a base de hacer yo también los ejercicios y aprender con ellos. Em, pues no es casualidad, ¿eh? O sea, Lobata Casting también hizo ahora el casting de Chicas Tristes. Lleva 2 Berlinales al hilo ganando con trabajos que tiene Michelle y Paulina. Entonces, fueron importantísimas en todo este desarrollo del acting. Claro. Oye, quisiera que me platicaran un poco también acerca de este personaje muy peculiar que es la abuela. Esa abuela entrañable, esa abuela que pues ya también está pasando por sus propias vivencias, por sus propias emociones y que está, pues sí, digamos que ella está en su mundo, mientras que también tiene que cuidar a los niños. Platíquenme un poco acerca de este personaje. Creo que fue, ahí sí fue suerte, o fue sacar de la realidad, así, a la abuela, a mi abuela, y querer entender cosas de ella, así, preguntarme y decir, y dejar cosas abiertas también que no terminas de entender, y creo que es algo que nos gustaba también, que luego también nos preguntan de los padres, ¿por qué se queda? ¿Por qué nunca sabemos? ¿Por qué nunca pasa? Y creo que algo que buscábamos también era esta visión de que cuando eres niño igual no comprendes completamente todo y la información te llega unos pedacitos por aquí, otros por acá, tú intentas reconstruir.
y, no sé, el bonito vértigo. Sí, creo que fue una exploración también a través de la ficción, como para entender este personaje que tiene un pie en este mundo y otro pie en su propio mundo y cómo gestiona esos dos mundos, ¿no? Y cómo em, brinca de un mundo a otro tan rápido que a veces no sabes en qué plano de realidad está. De Em, hecho, Neto me comentaba, y también con Carmen, la actriz, que en el casting lo que más le gustaba de ella era esta capacidad que tenía de pasar un estado a otro tan rápido, ¿no? Y que Sí, permitía dar estos juegos. es que no hacía transiciones, brincaba o sea, de un personaje a otro, o sea, casi, o sea, y podía hacer estos cambios como muy, muy rápido. Y eso me gustó, como que se me hizo, no me había imaginado así al personaje, pero cuando vi a Carmen, dije, mira, está, o sea, está muy interesante lo que hace. Y Carmen, pues Carmen Ramos tiene mucha experiencia también en teatro experimental y trabajo con el cuerpo y la verdad es que fue muy grato trabajar con ella. Oye, también algo que llama mucho la atención es ver cómo estas infancias a muy temprana edad se hacen responsables justo porque está ese abandono de los padres, que como bien lo mencionaste, Karen, no sabemos realmente qué pasa, qué es lo que está pasando entre ellos y cada uno de ellos, como pareja e individualmente. Y aquí, por ejemplo, en este caso, Vanessa, que tiene que serse responsable, pues sí, es la mayor y todo a una temprana edad, mientras que a Víctor le relegan esa responsabilidad que antes se decía, ¿no? Que tú eres el mayor, el hombre, aunque no seas el mayor, pero eres el hombre de la casa, te vas a convertir en esto. Mientras que Marisol, si no mal recuerdo, tiene esta que quiere ser enfermera y está como que buscando dentro de su familia sanar todas esas heridas, como que se preocupa mucho por sus hermanos, ¿no? De estar sanando. Elsa, es como este reflejo que busca la identidad, ¿no? Todo en esta infancia que dices, quiero ser esto, quiero ser lo otro, o sea, ella hasta quería ser papa y bailarina y todo, ¿no? Y también el más chiquito, Tomás, si no mal recuerdo su nombre, que es esta, pues sí, que él demuestra, ¿no? De alguna manera su fe y pues le pide al diablo, ¿no? O sea, está rezando para que su familia pueda estar unida, estar, pues sí, digamos que una familia normal, ¿no? O sea, platíquenme un poco acerca de, pues sí, de estas metáforas, de estas responsabilidades, de lo que vemos en cada uno de ellos dentro de este núcleo familiar. Uy, de cada uno de ellos. Luego platicábamos también de cuál era nuestro personaje favorito, ¿no? Pero yo, por ejemplo, brinco de uno a otro. A veces mi personaje favorito es Vanessa, porque yo soy el mayor de mi familia, de mis hermanos, y porque me identificaba mucho con ella y como que decía, pero sí, o sea, yo era así, ¿por qué no toman las cosas en serio? Em, pero también con Víctor, ¿no? O De sea, jodón ahí. ajá, de decir estas frases así hirientes pero que al mismo tiempo se va dando cuenta de que algo no está bien y tiene un crecimiento también ese personaje. Se da cuenta de que si él no madura y si no genera lazos con sus hermanos, pues que se va a venir abajo su realidad, ¿no? Los van a separar. Eh, entonces, y luego los pequeños pues, son maravillosos, los dos son muy encantadores y son eh, también como que viven también un poco en su mundo, no saben muy bien qué pasa, luego sí, luego, o sea, como que entran y salen, ¿no? También de esa realidad. Y Marisol es un personaje pivote, es un personaje que se vuelve muy interesante porque ella no casi no verbaliza lo que siente sino que a través de acciones que te diste cuenta eh, de muy buena manera, es que ella está intentando pegar las piezas que están separadas, ¿no? Unir otra vez. Y es la que al final también termina con la ocurrencia para generar
estos lazos, ¿no? Para recuperar un poco, para al menos decir, bueno, lo intentamos. Ujú. No sé tú qué pienses de los personajes. No sé. ¿Qué pienso de los personajes? En realidad, es que yo soy malísima, luego digo que soy malísima escribiendo, que más bien me robo de la gente. Entonces, ajá, que robo y ahí traslado, porque si no, no me sale. Así que no sé. Y ahorita retomando estas personalidades de cómo eran nuestras infancias, ¿qué contrastes se encuentran con las infancias de ahora? Creo que no No tantas. sé. O sea, creo que toda la vida hemos, eh, o sea, mi mamá me acuerdo que me platicaba que en la mesa cuando estaban comiendo, cuando eran niños, que uno de mis tíos, el mayor, tenía historietas, compraba historietas y se las rentaba a los otros hermanos y entonces se las rentaba, pero las estaban leyendo durante la comida y mi abuela se los prohibía y dejen de estar leyendo esas cosas, ahí en la mesa no se lee, ¿no? Y luego en nuestra época pues era la televisión y ahora pues son los teléfonos o las pantallas, entonces siempre hay como algo que rompe o que los más chicos empiezan a manejar más rápidamente que los adultos, eh, pero siento que hay algo que permanece, o sea, que hay algo que siempre va a estar en las infancias, que es como el deseo, ¿no? Los miedos, la incertidumbre, las inseguridades. Acá mismo con chicos de secundaria y esto que no saben qué estudiar, que no saben a qué se van a dedicar, ¿no? O sea, un poco ya más grandes, Yo me pero pues, estaba, no, no, me estaba acordando ahora, este último mes, bueno, estos últimos 2 meses hemos dado unos talleres de cine a unos niños de 11 años y luego otros chicos de 15 17. Y hay un ejercicio que también es de Gastambide, que, bueno, hay uno de Gastambide que es me acuerdo, y entonces escribir frases con me acuerdo. Y yo tengo otro que es que lleven un objeto que hayan guardado mucho tiempo con ellos, que, así, como el objeto que más tiempo hayan guardado, pero que puedan traerlo a la clase, y entonces que nos cuenten algo a partir de ahí. Y es esto de las historias y las cosas que surgen hacen que se comuniquen y entonces se genere una dinámica con todo el grupo y que todos digan, ah, yo también he sentido eso, ah, yo también, no me pasó exactamente igual, pero pues también he tenido ese miedo o he necesitado esto. Entonces, al final, creo que compartimos un montón de cosas, que aunque los que no tienen hermanos buscan cosas en los amigos, no sé, esto de hermandad o amistad y que los miedos se comparten y que las alegrías también, no sé, un momentito sí, eso. es como que los tiempos cambian, las guerras siguen estando, el mundo sigue estando horrible, pero la humanidad sigue también estando ahí y creo que está bien poner también el foco en eso. No sé, los deseos, las cosas que nos mueven a hacer cosas, creo que se siguen manteniendo. Ujú. Sí, totalmente de acuerdo con ustedes. Y, a ver, el título, me gustaría que me dijeran si qué significado tiene, si tiene algún simbolismo, no sé, platíquenme acerca de este. No, la verdad es que de repente me empezaron a gustar los títulos largos y, y Karen viene del mundo de la poesía, Karen escribe poesía y nosotros no escribimos el guión como tal nada más, sino que tenemos textos en paralelo que van y vienen de ejercicios, de un cuento, un poema. Y yo me encontré un pedazo de un poema de Karen donde decía esto y lo leí y me gustó y dije, esto podría ser el título de la película. Y al principio fue como de verdad. Y y lo pusimos y eso viene de una anécdota de Karen, que no sé si quieras contarla. Que yo digo que no es un poema, nada más había apuntado eso, ¿no? Que todos los de letras me van a acuchillar, claro. Para mí era un poema. No, qué va. Sí, no, no. Nada.
casa de mi bisabuela, bueno, mi bisabuela se murió hace mucho, de hecho ya esa casa ya la perdieron porque ya llegaron unos ocupas y hay otra historia ahí con los ocupas, de hecho. Pero la última vez que visité esa casa, pues mi familia no la había tocado. Habían dejado todas las cosas tal cual las dejó mi bisabuela cuando se murió. Entonces, había una cajetilla ahí abierta, un cigarro ahí medio quemado, un tal. Ella fumaba un montón, entonces me acuerdo yo estar revisando a ver qué me robaba de la casa, así si me llevaba fotos o tal, que luego me sentí mal y dije, no, voy a dejar las fotos y luego me arrepentí porque ahora la casa está tomada y pues ya supongo que se han llevado todas esas cosas, pero abrí unos cajones y estaban llenos de cajitas de cerillos, cajas de cerillos, pero muchas, muchas. Demasiadas. Entonces dije, ¡buah! Les hice así, dije, ¡buah! Un cargamento de cerillos. Pues me los llevo. Y eso sí, no me dio cosa llevármelo. Las fotos que dije, bueno, es como un altar, lo dejo. Pero pues los cerillos y los cigarrillos también me los llevé. Pero cuando llegué a mi casa y abrí las cajitas, eran solo la cabecita de arriba del cerillo quemada. Y yo. Entonces, todas estas cajas llenas solo de cabecitas de cerillos quemadas, fue como, ¿esto qué? Y mi bisabuela siempre decía que se le aparecía también el diablo. Mi abuela también lo decía, lo dice, ¿no? Pero para mi bisabuela el diablo eran unas bolas de fuego con dientes que habían fuera de las ventanas. Entonces nunca abría las ventanas porque se podía meter el diablo, ¿no? Sí. Y pues sí, y ahí pues se toma una cosa, se introduce como el título de la película, un par de líneas, y en ese momento el diablo no estaba en la película, ahí entró y le terminó de dar forma. Entonces, cosas que aparentemente son aleatorias o es también nuestra forma de construir, ¿no? De no ir de manera lineal, sino que zigzagueamos mucho y así es como vamos construyendo nuestras narrativas. Hay algo que pasa en los diálogos que luego Neto me odia, pero luego lo alimenta. Sí, es una pesadilla. ¿Qué es esto? Que a mí me encanta el caos, que crecí en una familia muy grande, entonces, pues es el caos y que uno dice una cosa y no le responden inmediatamente, entonces siempre hay objetivos, todos los personajes tienen un objetivo diferente, entonces van buscando, entonces la respuesta está en la tercera línea o en la quinta o tal, entonces luego es un caos para leerlo. Sí, se vuelve complicado, pero se vuelve interesante también, ¿no? Y tiene que ver también un poco con la vida. Creo que las respuestas no son inmediatas y la narrativa tradicional en el cine nos ha educado muchísimo a acción-reacción, ¿no? Causa y efecto inmediato. No es que las cosas deban de perder la consecuencia, pero no tienen una causa y efecto tan inmediato en la vida como se nos hace creer en la ficción audiovisual a la que estamos expuestos. Entonces se nos hace como interesante también explorar esta narrativa que es un poco más sucia, más caótica aparentemente, pero que está construida, que cuesta un montón de trabajo diseñarla y escribirla. No somos los primeros tampoco en hacer esto. O sea, Lucrecia Martel tiene muchísimos años haciendo este tipo de cine y muchos otros. Pero nos parece mucho más interesante trabajar así. Con todas nuestras torpezas, ¿no? Y cosas que se logran y cosas que no se logran, que ya, a ver, pero que también le dan más vidita, yo creo. Así, seamos torpes. No, sí, y es que sí, justo eso es lo que pasa mientras, está, uno viendo toda la narrativa, el primero, segundo, tercer acto de la película, pues es que es esto, ¿no? Realmente es la vida. O sea, estás viendo eso y sí, o sea, sí está ficcionada, sí está ahí la imaginación, está todo, pero es que eso sí, ya lo dijeron bien los 2, o sea, no tenemos las respuestas inmediatas, no tenemos las respuestas claras, de que ahorita pienso esto y ya según tuve una respuesta, pero resulta que no era esa, y es la vida, es parte de, y eso es parte de lo que puedes rescatar, porque digo,
la película tiene muchos temas trasfondos, toca pues mucho, ¿no? La nostalgia, la infancia, el madurar a una cierta edad, empezar a entender y comprender el caos que es el empezar a crecer, porque es eso, o sea, y más en este tipo, en su núcleo de estos 5 pequeños. Y para ir finalizando esta entrevista, a mí me gustaría que invitaran a la audiencia a ver el próximo estreno. Será el 23 de abril. Ahí ya salimos a circuito cultural, vamos a estar Cine Tonalá, en Cineteca Nacional, que para nosotros, o sea, poder presentar nuestra película en Cineteca Nacional. O sea, yo fui a verla ahora porque estuvo en un ciclo, pero fui a verla a la Cineteca Nacional de Chapultepec, que está muy bien, ¿eh? La verdad es que me gustó mucho. Pero estar en la Cineteca de Joco, o sea, es como, uff, nosotros íbamos ahí a ver a nuestros ídolos y poder presentar ahí va a ser muy, muy, muy emotivo para nosotros. Y pues nada, ojalá y la puedan ver, ojalá puedan cacharla por ahí. Eh, las primeras semanas son importantísimas para que siga estando en cartelera, ya se sabe, y esperemos que les guste a el público. O que les haga sentir algo así, lo que sea. Aunque sea ganas de lanzarnos tomates y huevos. Así. Van a tener una muy buena respuesta, ya verán. Y sus redes sociales para si quieren, la gente hacerles preguntas o algo, también nos las podrían proporcionar, por favor. Ay, yo estoy en Instagram como Ermar o Ernesto Martínez Bucio, seguro me encuentran ahí en Instagram. Y tú, Creo que Karen Plata, Lu. ajá. Sí, 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 en Instagram. Ajá, que Karen Plata, Karen Plata. No, creo que es algo despeinada. Pues muchas gracias nuevamente a los dos, les agradezco. Y la verdad es que los felicito por este largometraje que muy interesante, le digo, a mí sí me dio esa nostalgia y recordar a mis primos, la convivencia que tenía, sobre todo con ellos, mis amigos y todos, les agradezco. Y amigos, no olviden suscribirse y los espero en una muy pronta entrevista. Gracias. Ya